Bienvenidos a Crónicas desde la UCI para la UCI, un espacio donde la fisiología se cruza con la incertidumbre y las decisiones no caben en categorías de blanco y negro. Este proyecto de podcast intentará acercarte al mundo del intensivo de una manera más amena y práctica. Aquí hablamos de ese límite en donde la ciencia, la intuición y el cansancio comparten el mismo turno. Hoy quiero detenerme en algo pequeño, cotidiano, pero capaz de dividir pasillos, turnos y opiniones. Me refiero a la albúmina. ¿Sirve o no sirve la albúmina? Hay pocas cosas en la UCI que generan tanta polarización como ese frasco de vidrio que hace espuma y deja el piso pegajoso, la albúmina humana. Para algunos, una verdad apodéptica de su utilidad. Para otros, un gasto inútil. Y sí, efectivamente, es cara. Y la evidencia, la evidencia parece darle la razón a todos y nadie al mismo tiempo. Hoy no vengo a recitar guías. Quiero que pensemos por qué. ¿Por qué ese debate eterno? Hay un lugar donde la albúmina no se discute, donde se reine señora, la cirrosis hepática descompensada. Ahí todos hablamos el mismo idioma. Y si un paciente tiene ascitis de tensión y le hacemos una paracentesis de gran volumen, ¿qué vas a hacer? Ponerle albúmina. Totalmente todos de acuerdo. Sabemos que reduce la disfunción circulatoria post-paracentesis y protege al riñón. Si ese mismo paciente tiene una peritonitis bacteriana espontánea, una PBE, le das antibiótico y le pones albúmina. Se acabó la discusión. En el estudio SOR, publicado en 1999 en The New England Journal of Medicine, marcó un antes y un después en la hepatología crítica. Tomaron pacientes con PBE, la clásica PBE del cirrótico descompensado, y los dividieron en dos grupos. Unos recibieron solo antibiótico y los otros antibióticos más albúmina. El resultado fue contundente. La albúmina redujo drásticamente la insuficiencia renal y la mortalidad. Desde entonces, este estudio se convirtió en el pilar que definió el uso de albúmina en la PBE y probablemente el punto de partida de todas las discusiones modernas sobre su efecto más allá de la expansión del volumen. Y ni hablar del síndrome hepatorrenal, el cual es parte del tratamiento estándar junto con vasoconstrictores. En ese mundo, el de la patología crítica, la albúmina es un pilar. Pero, ¿esto por qué? Y sencillamente porque la albúmina es mucho más que un simple expansor de volumen plasmático. Si todo se tratara solo de presión oncótica, cualquier coloide barato podría hacerlo. Pero no es así. La albúmina es una especie de navaja suiza molecular, mantiene la presión oncótica, transporta hormonas, fármacos, bilirrubina, actúa como antioxidante y aquí la clave, modula la inflamación y estabiliza el endotelio, aunque creo que igual tiene algo de pensamiento mágico. Y en la cirrosis, esas funciones no oncóticas son vitales. Y aquí empieza el lío. Entonces viene el médico de la UCI, mira a su paciente y piensa, a ver, si mi paciente con sepsis tiene una inflamación sistémica brutal, disfunción endotelial, fuga capilar masiva, hipoalbuminemia severa. Esto se parece mucho a la cirrosis descompensada. Y claro, la lógica es tentadora. No veo fallas en su lógica, como dicen por ahí. Si la albúmina funciona en la PBE o en el hepatorrenal, ¿por qué no en la sepsis, el síndrome inflamatorio por excelencia? Y aquí la ciencia nos da un baño de humildad. Cuando se hicieron los grandes estudios para probarlo, los resultados fueron, en el mejor de los casos, ambiguos. El estudio SAFE, en el año 2004, comparó albúmina al 4% versus solución salina en casi 7.000 pacientes de UCI. El resultado fue un empate, sin diferencias de mortalidad a los 28 días. En el estudio Albius, realizado en el 2014, evalúa a pacientes con sepsis severa y shock séptico, comparando cristaloides más albúmina al 20% versus albúmina al 20%, buscando mantener niveles sobre 3 gramos por decilitros. El resultado a los 90 días fue exactamente el mismo en términos de mortalidad. Y el RAS, realizado en el año 2019, evaluó pacientes oncológicos con sepsis. Aquí se comparó Ringer lactato versus albúmina al 4% más Ringer lactato. De nuevo, nada, quedamos igual. No hubo diferencias en mortalidad, ni en función renal, ni en recuperación hemodinámica. Entonces, ¿ya estamos claros? ¿Podemos golpear la mesa y decir que la albúmina no sirve en sepsis? Pero ojalá fuera tan simple. Claro, los intensivistas tenemos ese impulso inevitable de revisar los datos una y otra vez, de escarbar entre los subgrupos, buscando alguna pista que se nos haya escapado. Y a veces también buscando validar nuestras propias certezas. Y bueno, sorpresa, el que busca encuentra. En el trabajo 6, pese a los resultados globales neutros, el subgrupo con sepsis graves mostró una señal, ojo, no significativa, de menor mortalidad con albúmina. En el trabajo Albius, el análisis global también fue neutro. La aparente reducción a 90 días en pacientes con shock séptico provino de análisis posteriores al estudio, por lo que es exploratoria y no confirmatoria. Eso deja una hipótesis potente. Quizá la albúmina no es para toda la sepsis.
Quizás solo para las más graves, los que están en shock, con inflamación descontrolada y función circulatoria importante. Ahora, ojo, hay matices. Mientras en cirrosis la albúmina sí previene la insuficiencia renal, en el mismo Albius demostró que en sepsis general no redujo la incidencia de falla renal aguda ni la necesidad de diálisis. Y como todo en medicina, si lo podemos hacer difícil, ¿para qué lo vamos a hacer fácil? Entonces vienen esos fantasmas que nos ponen a aprieto, entiéndase como fantasmas, esos riesgos o efectos adversos históricos asociados al uso de albúmina que persiguen a los clínicos y generan temor o preocupación. El primer fantasma, el traumatismo craneoencefálico, el TEC. En el análisis posterior del SAFE-TBI en el año 2007, los pacientes con TEC que recibieron albúmina el 4% tuvieron mayor mortalidad. La razón, la solución era hiposmolar, unos 266 milimoles por litro en comparación a la osmolalidad plasmática, lo cual en un cerebro inflamado eso no es bueno para la salud. Así que no lo haga. Hoy es contraindicación absoluta. Segundo fantasma, la sobrecarga de volumen y el edema pulmonar. El trabajo ATIRE, publicado en el año 2021 en New England, busca mantener albúmina sobre 3 gramos por decilitro en cirróticos hospitalizados. Ojo, acá hay una meta clara de valores de albúmina. ¿Y qué pasó? La intervención no redujo ni infecciones, ni insuficiencia renal, ni mortalidad, y sí aumentó los efectos adversos graves, principalmente por sobrecarga de volumen. El ALPS, publicado en el año 2022, puso a prueba la albúmina en uno de los escenarios más difíciles: pacientes cirróticos con sepsis o shock séptico. Usaron soluciones al 20% y sí, la albúmina efectivamente funcionó. Revirtió más rápido la hipotensión y mejoró la estabilidad hemodinámica frente a los cristaloides. Pero el precio fue alto. Más de un 22% de los pacientes tuvo que suspender la infusión por complicaciones pulmonares. Aquí el mensaje es claro: la albúmina puede ser efectiva, pero no siempre inocua. Tercer fantasma, el sangrado. El ALDIX, publicado en el año 2022 en pacientes con cirugía cardíaca, asoció albúmina al 4% con más sangrado posoperatorio y mayor necesidad de transfusiones. Así que sí, el beneficio en shock séptico viene con letras chicas. Y aquí llega la pregunta clave. ¿Y si el problema realmente no es la albúmina, sino cómo lo usamos? Y el objetivo no es solo subir quizás a 3 gramos por decilitro. Observemos el trabajo Answer publicado en el año 2018 en The Lancet. Evaluó el uso de albúmina intravenosa en pacientes con cirrosis descompensada y ascitis crónica. Fueron dosis altas y sostenidas, 40 gramos 2 veces por semana y luego semanal durante 18 meses. Los pacientes que alcanzaron niveles sobre 4 gramos por decilitro vivieron más. Comparen eso con el Aldius, que buscaba 3 gramos por decilitro, o el SAFE, donde pocos pasaron de 3 o 3.5 gramos por decilitro. Claro, la hipótesis parece tentadora. Para los efectos no oncóticos, entiéndase y repasemos antioxidantes, antiinflamatorios, estabilización endotelial, quizás se necesitan dosis mucho más altas y mantenidas. Quizás los estudios en sepsis fallaron no porque la albúmina no sirva, sino porque la subdosificaron. En realidad queda un poco este vacío. El problema es que claramente al intentar llevar la albúmina a 4 gramos por decilitro en un paciente en shock con un endotelio que es un colador, puede ser un pasaje directo para el edema pulmonar. Como ven, el equilibrio es precario. Un poco más puede ayudar, pero un poco de más puede hacer daño. Y en el shock séptico, donde el endotelio ya está roto y la permeabilidad se dispara, ese límite entre beneficio y complicación se vuelve tan delgado que cruzarlo puede ser cuestión de minutos. Y llegamos al mito de cabecera en la UCI. El paciente está inflamado, la albúmina se va a fugar, va a jalar agua y va a empeorar el pulmón. Esto es falso, o al menos incompletamente falso. Efectivamente la albúmina sí se fuga. Pero no se queda ahí, el sistema linfático la recoge y la devuelve. El problema del edema pulmonar no es oncótico, es hidrostático. Entiéndase, esto se produce al administrar demasiado volumen, independiente de cuál sea este volumen. Entonces, ¿dónde estamos hoy al pie de cama? Para ir haciendo ya un cierre y dejar algunos puntos claros antes de terminar. Primero, la albúmina no es una panacea. La hipoalbuminemia suele ser un marcador de gravedad, no un blanco terapéutico. Corregir el número por sí solo no nos va a cambiar la mortalidad. Segundo, tenemos terreno firme, hay un nicho claro, que es el daño hepático descompensado y sus complicaciones. Peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorenal y paracentesis de gran volumen. Entiéndase, extraer más de 5 litros de ascitis y recordemos que en estos casos se debe reponer de 6 a 8 gramos de albúmina por litro extraído.
generalmente utilizando albúmina al 20% que está disponible en Chile. Ahí la evidencia claramente manda. Tercero, recordar que hay una zona prohibida. Por favor, no administrar albúmina en los pacientes con TEC, especialmente con soluciones al 4%. Y cuarto, siendo el último punto de cierre en donde hay una enorme y fascinante zona gris, es en la sepsis. Las guías de la campaña Sobreviviendo la Sepsis son prudentes como siempre, tratan de serlo, aunque esa prudencia muchas veces nos deja igual. Bueno, ellos recomiendan albúmina solo si el paciente ya recibió grandes volúmenes de cristaloides y sigue hipotenso, en concreto como un ahorrador de volumen, y con volumen nos referimos principalmente a cristaloides. Es una forma elegante de decir, si ya lo inundaste y no mejora, prueba con esto. Pero la idea es administrar la albúmina antes de llegar a inundar, congestionar, encharcar, en fin, todos esos sinónimos a nuestros pacientes. Además está decir que la evidencia no respalda su uso rutinario, aunque la posible señal de beneficio en el shock séptico sigue siendo demasiado consistente como para simplemente ignorarla. Por favor, ocupémosla, pero de forma juiciosa. Mi postura, creo que lo más prudente sería esperar el ARRIS, ya un trabajo pensado justamente para responder esta pregunta en el shock séptico. El ARRIS, por sus siglas, significa Albumin Replacement in Septic Shock. Es un ensayo clínico multicéntrico que busca aclarar una duda que arrastramos hace años. Si administrar albúmina y mantener los niveles plasmáticos sobre 30 gramos por litro durante, casi un mes, puede realmente mejorar la supervivencia frente al tratamiento estándar con cristaloides. Lo que debemos subrayar es que aún no hay resultados robustos confirmatorios debido al reclutamiento limitado de este trabajo. Mientras tanto, lo que a mí me parece el candidato ideal sería ese paciente con shock séptico con una hipoalbuminemia que ya recibió una reanimación razonable, y digo razonable porque eso puede significar muchas cosas actualmente, desde un manejo restrictivo o liberal de volumen hasta el inicio precoz de vasopresores. En fin, esto da para otro episodio. Pero que a pesar de todo sigue dependiendo de dosis crecientes de drogas vasoactivas, después de varios litros de cristaloide, y que aún, esto es importante, aún es respondedor de volumen, que es básicamente lo que te dice la guía de la sepsis. Y el otro escenario es la fase de desresucitación. Ese paciente que ya sale del shock pero está hematoso y no responde al diurético. Ahí la combinación de albúmina con furosemida, como mostró el trabajo de Martin en el año 2005, quien evaluó el uso combinado de albúmina y furosemida en pacientes con edema pulmonar asociado a síndrome de distrés e hipoproteinemia. Proteínas séricas totales menor a 6 gramos por decilitros, demostró que la albúmina potenciaba el efecto diurético de la furosemida, logrando mayor diuresis, mejor balance hídrico y mejor oxigenación en comparación con el uso del diurético por sí solo. La albúmina finalmente es un espejo de la medicina intensiva, compleja, costosa, llena de fisiología elegante y evidencia contradictoria. Y quien te diga que tiene una respuesta simple sobre ella, yo honestamente lo pondría en duda. Bueno, y así cerramos este episodio de Crónicas desde la UCI para la UCI, donde cada decisión es un equilibrio entre la evidencia y la fisiología, entre el costo y el beneficio, entre lo que creemos y lo que medimos. Quizás ese sea el verdadero mensaje, aprender a convivir con la incertidumbre sin dejar de pensar, porque al final eso es lo que hacemos en UCI, pensar, dudar y decidir, incluso cuando nada es seguro. Gracias por acompañarme, nos escuchamos en el próximo episodio aquí mismo, donde seguiremos explorando las fronteras y las paradojas de la medicina crítica.